La información que nos está llegando en este momento de Axios es muy peligrosa para Israel porque habla, y por cierto, es información que Axios obtiene de un reporte de inteligencia israelí que apunta a que Irán estaría preparando un golpe devastador a Israel desde suelo iraquí. Es el informe, repito, que publica la agencia informativa Axios, pero que está basada en fuentes de inteligencia israelí que están afirmando que en los próximos días podría caer un ataque masivo con drones y misiles balísticos lanzados por Irán, uno que por cierto podría detonar mucho antes de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, de que concluya este proceso electoral estadounidense. Y las fuentes de seguridad israelí, de hecho, no solamente no lo están dudando, sino que lo están afirmando. Entonces no queda lugar a duda, amigos, de que esto no es propaganda. Estamos hablando de un riesgo real en donde Israel está en peligro contra las cuerdas, rodeado por enemigos que están planeando un ataque conjunto y ahora desde un nuevo frente que es Irak. Claro que Irán está listo y cuando lo decida, que no nos quede duda de que sus fuerzas pueden iniciar precisamente esto en cuestión de horas. Ya hay una amenaza de esta magnitud que está circulando en estos momentos, por supuesto, y que esta defensa israelí pues probablemente no puede ya a estas alturas soportar un golpe así que sería sumamente devastador, Alba. Así es, y es terrible porque como estamos viendo que están pasando las cosas en estos días, todo se complica más y ha sido durante mucho tiempo que Netanyahu ha decidido tener múltiples frentes de guerra y vemos que estos frentes de guerra se han empezado a unir, han empezado a desarrollar tecnología que no tiene Occidente y hoy vemos las consecuencias de la unión de tantos frentes a los que, como siempre hemos dicho, cuando te dedicas a tirarle piedras a los panales, pues por supuesto las abejas se te van a venir encima. Pues sí, y ahora por eso la pregunta es, después de tirarle tantas piedras a los panales, ¿puede Israel y Washington detener lo que se les viene en cuestión de horas si esta información que está circulando es real? Y cuidado porque no circula esta información por fuentes iraníes o árabes o chinas o rusas. Circula por fuentes israelíes y por el propio sistema de los medios tradicionales occidentales. Entonces, hay que entender muy bien este contexto y cómo llegamos hasta esta situación en donde dice Alba, hoy todas las abejas se les vienen encima. Digamos que si nos vamos para atrás nunca terminamos porque esto es un conflicto ancestral. Pero esta escalada que subió de tono más la noche del 25 al 26 de octubre, cuando recordemos pues, que Israel decide atacar y lanza una andanada de misiles, una andanada de drones sobre posiciones israelíes, diciendo que solo golpeaban objetivos militares. Pero aquí comenzamos con un detalle bastante importante, que es la magnitud de la operación que lanzó Israel. Hoy ya tenemos más detalles. Hoy ya sabemos que Israel usó más de 100 aviones de combates israelíes, entre ellos lo mejor que tienen, F-35, F-18, F-16, lo mejor que tiene la Fuerza Aérea Israelí participó en estos bombardeos. Miren, 100 aviones de combates lanzados contra Irán, israelíes, pues se supone que el resultado tendría que ser una devastación de Irán. Pero con todo y estos 100 aviones de combate, no vimos una respuesta estridente, no vimos resultados más que de un operativo menor. Los aviones israelíes tenían miedo, o llamémoslo precaución, de entrar cerca del espacio aéreo israelí y lanzaron ataques en las proximidades porque sabían que estaban desplegados los sistemas de defensa rusos Murmansk, EBN, que eran capaces de interferir con los sistemas de los aviones F-35 y inferiores modelos y simplemente iban a ser blancos de estos ataques. Entonces se restringió mucho la respuesta. Estamos hablando de una movilización masiva de fuerzas israelíes, una de las mayores, por cierto, que hemos visto en los últimos tiempos, y claramente querían enviar un mensaje a Irán. Pero ese mensaje, lejos de ser poderoso, terminó resultando en una de las grandes vergüenzas o reveses que ha tenido Israel en sus operaciones en el exterior,
porque no logró ni remotamente, ni de cerca, el impacto que esperaban. Pero claro, Irán no se quedó callado. Un día después de esos bombardeos, el mismo general Reza Nadki, que es una de las figuras claves de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, pues sale y responde con una amenaza directa. Literalmente dice: en los próximos días, y cito sus palabras, verán golpes aplastantes al régimen sionista y se van a sorprender con nuestras nuevas medidas e iniciativas. Fue lo que dijo, fue tajante, fue la amenaza de que esto no se iba a quedar así. No es una amenaza al aire. Cada vez ahora hemos visto que Irán sale a dar una de estas advertencias, pues la cumple. Lo mismo que Israel, no se quedan en amenazas vacías. No es la primera vez, claro, que Irán lanza este tipo de amenazas. La cosa, amigos, es que esta vez sí que parece estar dispuesto a llevarlo al siguiente nivel. Y eso es lo preocupante para Israel. Israel ya se está dando cuenta de la bronca en la que se metió, porque hoy precisamente estamos hablando de que ya no solamente se implicaría un ataque iraní, sino que el ataque sería desde varios frentes y nada más y nada menos que desde suelo iraquí, que es otro escenario muy distinto que no habíamos visto. Y mientras esto está pasando, pues también hay otras cosas que están sucediendo en el frente libanés que se están moviendo con mucha fuerza. Hezbollah, que es el brazo de la resistencia islámica en Líbano, ha intensificado sus ataques ya en el norte de Israel y nada más en las últimas horas, en estos últimos días, han bombardeado con misiles diferentes posiciones estratégicas de Israel. Ya hemos hablado de cómo han arrasado con almacenes en Yarka, hasta concentraciones de soldados israelíes en Avivín, en el cuartel de Saraid, en varias posiciones claves se han visto ya estos bombardeos desde el Líbano. No es un ataque aislado. Bueno, ayer hasta Hamas le dio un revés en Palestina a Israel con un convoy de blindados que voló. Entonces estamos viendo un patrón de ofensivas que son cada vez más frecuentes y lo más preocupante para Netanyahu es que cada vez están más coordinados y su fuerza destructiva va creciendo. Líbano, con Hezbollah ahora estamos viendo que tiene esta capacidad de golpear de manera precisa y pues parece que conoce muy bien dónde golpear para causarle el mayor impacto a las defensas israelíes. Alguien les está dando inteligencia militar de alto nivel. Y en uno de los ataques más recientes, de hecho, por si dudábamos que esto está pasando, Hezbollah lanzó una ráfaga de misiles que incluso hay que recordar que golpearon cerca de Haifa, que es una de las ciudades más importantes que tiene Israel, más blindadas. No estamos hablando de zonas de conflicto que estén lejos del enfrentamiento en la frontera. Estamos hablando de ataques que ya están tocando áreas muy significativas del territorio israelí. Y luego pues el tema de que las fuerzas de Israel también han destruido hasta ahora 42 tanques israelíes Merkava. 42 Merkava, amigos, que ayer decíamos que los Merkava son los tanques más poderosos también que tiene Israel, que han quedado hechos cenizas, según varios reportes. Y esto lo que significa, pues claro, es que el terreno pues no está siendo nada fácil para las fuerzas de defensa israelí. No es un día de campo como lo pintaban algunos medios tradicionales de información. Y es que mientras en los medios occidentales se está hablando muchísimo de la capacidad defensiva de Israel, ahora sí que entre comillas, pues la realidad, amigos, es otra. La realidad es muy diferente a la que nos muestra CNN, DNW y los medios tradicionales de información que leen el mismo guión. La verdad es que los sistemas de defensa hoy están siendo puestos a prueba ya como nunca antes, a un punto que han tenido que salir a reconocer incluso que muchos de sus soldados, nada más ayer 14 heridos en las últimas 24 horas solamente en el sur del Líbano, nada más ahí. Es la información que han tenido que aceptar después de que las imágenes se hicieron públicas. Entonces, en términos de bajas, en términos de daños que no han salido a la luz pública, pues imagínense realmente la narrativa que está ocultando una realidad que es mucho más desastrosa de la que estamos viendo, que es apenas la punta del iceberg de los reveses que están en puerta. Ahora, volviendo al tema de Irán, ¿por qué desde Irak? ¿Por qué ahora estamos viendo a este nuevo actor surgir
¿Y por qué Israel está tan preocupado? Porque ahora ya nada más se trata de lidiar con Líbano, Siria, Palestina, Irán, sino que también ahora estamos hablando de un ataque desde Irak. Y aquí, pues tiene mucho que ver primero la cercanía. Fíjense por qué esto es tan peligroso para Israel. Porque Irak está muy, muy cerca. Lo suficientemente cerca de Israel como para que todos los misiles y drones de Irán lleguen a Israel en cuestión de minutos. El tiempo de reacción se reduce mucho para Israel. Es decir, no estamos hablando de ataques a larga distancia. Son ataques, amigos, directos, rápidos. Esto equivaldría a lo que ha querido hacer la OTAN con Rusia, que es cercarlo lo más próximo posible al territorio ruso, poniendo misiles en Alemania o en Ucrania, acercarse a sus fronteras. Entonces, esto significa que las defensas de Israel tendrían literalmente segundos para reaccionar. Y claro, pues eso hace que sea mucho más fácil que alguno de esos misiles o drones o todos pasen las barreras de seguridad. ¿Y por qué precisamente Irak? Bueno, aquí entra en juego pues una de las alianzas más poderosas de las barajas que tenía guardada Irán bajo la manga, que es el hecho de que desde la famosa invasión de Irak en el 2003, cuando Washington se inventó la pavada de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, lo sacó el New York Times. Entonces la OTAN dijo, no, pues hay que llevarles la democracia a los iraquíes, además tienen petróleo, pues hay que llevarles la democracia petrolera. Barrieron Irak, lo voltearon patas para arriba, nunca encontraron esas famosas armas de destrucción masiva, lo que sí encontraron fue todo el petróleo iraquí. Y desde entonces, pues en Irán ha podido ganar, digamos, mucha influencia en Irak, especialmente a través de las milicias chiitas, como también de las unidades de movilización popular, de las PMU, porque claro, después de quitar a Saddam Hussein, Occidente se aseguró de poner a un presidente y a un régimen a modo de ellos que les permitiera saquear todo el petróleo de Irak por montones. Esto claro que generó pues mucha molestia entre los iraquíes, entre una gran parte de la población iraquí, y entonces comenzaron a ganar tracción o fuerza estas milicias que son muy leales a Irán, que tiene el control de varias regiones de Irak. De hecho, Irán controla gran parte del territorio iraquí. De hecho, funciona como un brazo extendido de la Guardia Revolucionaria iraní. Su influencia es muy poderosa. Entonces, cuando Irán lanza un ataque desde Irak, pues lo que hace en realidad es aprovecharse de esa capa de protección política que tiene Irak, que pone en jaque a Israel sin ningún problema. Entonces, si vemos aquí el hecho de que las milicias pues están de Irak respaldadas por Irán, y que claro, todos sabemos que no es tan sencillo, pero que el nivel político les está dando cierto margen ya de manejar las cosas a su favor, a favor de Irán, y luego el hecho de que puedan lanzar ataques desde Irak, pues Irán está mandando un poderoso mensaje, no nada más para Israel, también para Washington, porque sí, aunque Estados Unidos todavía tiene presencia militar en Irak, la influencia que tenía antes ya no es la misma. Hoy sus bases militares en Irak están cada vez en jaque. Es como si Irán les estuviera diciendo, a ver, yo aquí mando y no tienes el control que tú crees tener. Así que, en el fondo, un ataque desde Irak sería un golpe devastador, no solamente para Israel, sino que también sería una cachetada para Estados Unidos, porque la narrativa que nos han vendido siempre es que Irak casi es el patio, pues no trasero, pero sí la isla de descanso de las tropas estadounidenses. No es una isla, solo lo estoy poniendo como una referencia, como una ilustración. Entonces, es como la zona de descanso de Estados Unidos que está ahí y que es de ellos y que ellos controlan. Amigos, pero la realidad es muy diferente a esto. Y hoy Irán está dejando claro que Teherán tiene la capacidad de usar a Irak como una plataforma sin ningún problema y sin importarles que estén ahí las tropas estadounidenses. La pregunta que muchos harán, bueno, entonces están de adorno. El hecho de que mismo Israel salga con Axios, filtra esta información con Axios, pues parece que nos está diciendo eso. Y ojo, porque esto no es solamente un ataque físico, estaríamos hablando de un movimiento que refuerza algo mucho, mucho más grande, que es la alianza que Irán está tejiendo en la región, que es más poderosa que las alianzas que ha tejido Occidente.
Este famosísimo eje de resistencia, que Washington le dice eje del mal, que ya no nada más son 3 como originalmente era, que son muchísimos, que ha rebasado a las alianzas que el propio Washington tiene en zonas como Irak, que ahora ya estamos hablando de Bagdad, estamos hablando de Damasco, de Beirut, de, por supuesto, con Hezbollah. Es decir, es como un corredor de influencia que ya le permite a estas alturas a Irán rodear sin problemas a Israel y todas sus plataformas de ataque desde muchos frentes. Si Irán decide lanzar un ataque serio, Israel va a tener que enfrentar no solamente ataques desde Irak, también desde el Líbano, desde Siria, desde Palestina, desde cualquier punto en donde Irán tiene aliados. Los van a aplastar. Esa es la realidad, amigos. Una realidad que la retórica tradicional occidental no quiere que veamos. Pero miren, ¿a qué nos suena el hecho de que hoy las agencias de inteligencia israelí dicen que temen a un ataque de Irán desde Irak si se supone que Washington controla Irak y tiene bases? Quiere decir que nos han mentido, no controlan nada. Y esto, amigos, va a ser un desastre para las defensas no solo de Israel, sino también para la presencia de las bases estadounidenses en la región. Porque van a tener que responder a estos ataques en todos lados al mismo tiempo y no pueden. Para Israel, esta amenaza de un ataque desde Irak, pues está poniéndolos contra las cuerdas porque ahora tienen que redoblar sus defensas. Y la pregunta es si realmente pueden aguantar algo así, porque no nada más tienen el problema de Irán e Irak. El domo de hierro, ya hemos hablado muchísimo de eso. El sistema THAAD no cambió algo realmente en la protección del espacio aéreo israelí. Hemos visto cómo los cohetes siguen llegando, los drones, los misiles. Y pues vemos cómo, curiosamente, después de esta situación tan tensa que tiene contra las cuerdas Israel, nuevamente, por tercer día consecutivo, lanza el tema Netanyahu de una desesperación de pactar la paz para pedir banderita blanca porque necesita salirse de esto lo más pronto posible en lo que él mismo se metió. Una tregua con Hezbollah en Líbano debe garantizar la seguridad de Israel. Eso destacó el jueves el primer ministro Benjamín Netanyahu durante una reunión con emisarios estadounidenses que también buscan un cese al fuego en la franja de Gaza entre Israel y Hamás. Aprecio mucho el apoyo de Estados Unidos y mi política es simple. Cuando es posible, digo sí, pero cuando es necesario, digo no. Según la cadena israelí 12, el Estado hebreo exige la retirada de Hezbollah del sur del Líbano, así como el despliegue del ejército libanés en la frontera y un mecanismo internacional que garantice la aplicación del acuerdo de tregua. También pretende conservar su libertad de actuar en defensa propia en caso de amenazas. El primer ministro del Líbano, Najib Mikati, expresó el miércoles optimismo sobre la posibilidad de alcanzar una tregua antes de las elecciones estadounidenses del próximo martes. El nuevo jefe de Hezbollah, Naim Qassem, afirmó a su vez que aceptaría un cese al fuego, pero bajo ciertas condiciones que no detalló. En Gaza, el movimiento islamista Hamás reiteró que rechaza cualquier propuesta de tregua de corta duración. Los mediadores esperaban que un breve cese de las hostilidades abriese la posibilidad de hacer llegar más ayuda humanitaria a Gaza y permitiese negociar posteriormente un alto al fuego permanente. Pues de pronto les dio la urgencia de negociar la paz en Líbano, y no es que a Netanyahu le encante ser pacifista, es que lo tienen contra las cuerdas y sabe que si no le baja la presión en esto, es el fin. Dice Pablo Acosta, está saliendo noticias falsas, no seáis mentirosos. ¿Quién? ¿Yo? ¿O Axios? ¿O las agencias de inteligencia israelí? ¿O AFP? Pero a veces el fanatismo, pues claro que nos cega. Algunos, y no me gusta meterme en esos fanatismos de extremismos religiosos, porque esto es geopolítica, aquí todo tiene una razón de ser, y es vulgar dinero, petróleo, gas, energía, venta de armas, y ya. No hay nada espiritual en esto, o por lo menos vemos la vulgaridad de los temas, que es eso, es dinero, petróleo, armas, gas. Y está en jaque Israel en estos momentos en una amenaza enorme. La encuesta de este podcast, ¿crees que Israel puede detener un ataque masivo de Irán desde Irak? Las opciones son sí, tiene defensas sólidas, no, será devastador
o solo con ayuda de Estados Unidos? Claro, sobre todo cuando vemos, como les decía, ¿no? Que los 7 frentes ahora tienen mucha tecnología que antes no tenían. Y decíamos, bueno, Estados Unidos, Occidente o la OTAN, pues han tejido su red de alianzas en donde se comparten tecnología, en donde, como ya lo vimos en Ucrania, le dan armamento. Primero se decía que eran dádivas, ahora se está sabiendo pues que es armamento vendido. Negocio es negocio. Y la guerra en este momento para la administración de Biden es un gran negocio para ellos. Entonces están haciendo lo que mejor saben hacer, desatar conflictos para vender armas. Y vemos también entonces cómo Rusia, China y los aliados empiezan a compartir información de inteligencia y empiezan a compartirse también el armamento para defenderse. Es el contrapeso, es el nacimiento del famoso mundo multipolar para donde voltemos. Si volteamos a Venezuela, vemos ahí también un pleito, un choque del mundo multipolar. Nos vamos a Ucrania y esa es una expresión, pero la más grande que tenemos del nacimiento del mundo multipolar. Porque qué casualidad que ahora, justo en esta administración de Biden, se le ocurrió y le salió el amor por Ucrania, justo cuando Hunter Biden tenía negocios en una empresa de gas ucraniano, en Burisma. Luego, si volteamos para el lado de Medio Oriente, decimos, ¿por qué justo ahora se desata todo esto? Porque justamente en Gaza hay mucho gas. Y entonces vemos que ¿qué necesita el mundo? Petróleo y gas. Qué casualidad que en Gaza hay petróleo. Pues vámonos por ese por ese gas. Pues vámonos, está muy solito. Pero resulta que también Rusia quiere ese gas y todos los demás. Entonces es defender, por así decirlo, esa parte para que no se lo lleven. La otra parte, Estados Unidos, vemos que le está vendiendo gas ahorita a la Unión Europea porque justamente se voló el Nord Stream. Necesitan más gas para poder seguir vendiendo gas a la Unión Europea. Sobre todo porque, como ya lo hemos dicho, y han salido muchísimas notas que no son notas que nosotros nos inventemos, pues de que el gas de Rusia lo sancionan porque es un gas malvado. El gas calienta igual, amigos, o sea, el gas venga de Estados Unidos o venga de Rusia. El gas es neutro, no tiene bandos ni buenos ni malos, ni democracia, ni comunismo, ni nada por el estilo. Todo es exactamente lo mismo. Entonces, no importa de dónde venga, cuando tú lo recibes, tú solo quieres el gas para poder tener calefacción, pero pues no funciona así. Porque si tú le compras al malvado Rusia, tu gas es malo y estás financiando una guerra mala que mata personas. Pero cuando 7 de cada 10 bombas que matan niños y mujeres en Palestina están financiadas por la administración de Biden, ahí sí está bien. Sí, ahí sí financia ese genocidio. Y esa es la parte que te iba a decir. Entonces, ese gas también está siendo muy malo. El gas de Estados Unidos está financiando, claro, y está matando a personas inocentes. Decía alguien en los comentarios, no, es que Israel es muy grande, tiene 7 frentes y no han logrado destruirlo. No, ni que llegue a ese extremo. No queremos un exterminio étnico, no queremos otro genocidio como el que está haciendo Netanyahu. Se quiere paz, llegar a una negociación. Todos podemos vivir en santa paz siempre y cuando mi vecino no me robe tierra, siempre y cuando mi vecino no mate 40,000 de mis ciudadanos. Entonces, todos tenemos que entender la parte de la división. Entonces, no se quiere que se borre Israel porque, lo decíamos, los ciudadanos de a pie, los inocentes, no tienen la culpa de las decisiones que está tomando Netanyahu, porque Netanyahu tiene búnkeres. Su gente tiene búnkeres en donde están resguardados. La población civil es la que no tiene búnkeres y es la que va a recibir los bombazos y es la que desafortunadamente va a perder la vida. Lo mismo que pasa en las partes de Palestina, lo mismo que pasa en el Líbano, donde cayeron las bombas de fósforo blanco. Se aventaron esas bombas de fósforo blanco contra la población civil que no tiene nada que ver con los terroristas, como los han llamado. Entonces hay que saber diferenciar entre desearle el mal a alguien y ocasionarle el mal a alguien, porque no se lo están ocasionando a Netanyahu, se lo están ocasionando a la población civil, que desafortunadamente es la carta de cambio que tiene cada gobierno. La carta de cambio que tiene Ucrania son los civiles, que veíamos unos videos de cómo los están esperando en Ucrania afuera de los antros, de los centros comerciales y de los cines, a los muchachos para reclutarlos, la policía, el ejército encapuchados, así como luego vemos imágenes del crimen organizado en México que andan encapuchados.
Pues igualito están haciendo afuera de los centros nocturnos, de las discotecas, de los cines, de los restaurantes. Están viendo a los muchachos que salgan y ven que más o menos tiene edad como para irse al frente de guerra y de ahí los levantan. O sea, están secuestrando, esa es la palabra, están secuestrando ucranianos para llevárselos al frente de guerra. Y ahí es donde realmente se está cumpliendo lo que dijo el anterior secretario de la OTAN. Hasta el último ucraniano. O sea, están realmente buscando hasta el último ucraniano. Decía alguien, ¿pero por qué no se califica como genocidio lo que está haciendo Zelensky contra su pueblo? Porque es muy inteligente, está dejando mujeres y niños. En cambio, Netanyahu estaba arrasando con todo, por eso se califica como genocidio. Pero Zelensky es muy inteligente y solo se está llevando a los hombres y está dejando a las mujeres y a los niños, entonces no lo pueden calificar como un genocida. Pero sí está traicionando a todas luces a su país. Pero volviendo a lo de Medio Oriente, amigos, es exactamente lo mismo. La guerra hace exactamente lo mismo en donde sea. No tiene bandos, tiene intereses. Los intereses del petróleo, los intereses del gas y los intereses de los sionistas, que son los que están moviendo los hilos. Porque los decía y siempre se los voy a repetir. ¿Quiénes son los propietarios de las casas en las que viven los ciudadanos que están en Israel, que no tienen derecho a propiedad, aunque tengan 50 años pagando la renta de ahí? ¿A quién le pagan la renta? No son casas del gobierno, son casas particulares. Ese es el verdadero interés que está moviendo toda la expansión de Israel. No es un fin bíblico, no nos confundamos, no confundamos nunca religión con geopolítica. Gracias a todos los que están votando en nuestra encuesta de YouTube. Si no pudieron participar, déjenos sus comentarios. ¿Crees que Israel puede detener un ataque masivo de Irán desde Irak? El 47% cree que no, que sería devastador. El 39% cree que solo con la ayuda de Estados Unidos y el 14% cree que sí, que tienen defensas sólidas. Hola amigos, gracias por conectarse de nuevo con nosotros. Miren, esta noticia que hoy traemos y este análisis sobre todo no es cualquier cosa. La peor pesadilla de la OTAN acaba de parir un hijo. Las dos peores pesadillas, la pesadilla de la OTAN y la pesadilla de Washington, tienen una criatura. La guardia personal de Kim Jong-un llegó a Rusia. Estamos hablando de las tropas que cuidan al líder norcoreano. Ahora ya están ahí a unos pasos de la frontera ucraniana, listos para atacar. Pero hay que decirlo, están listos para atacar dentro del territorio ruso, no fuera del territorio ruso. Están en la región de Kursk. Y este no es un simple gesto de camaradería, de mira qué bien me llevo contigo, Putin, te voy a mandar a mi propia guardia personal para defender el suelo ruso. Estamos hablando de que los soldados de élite, los más entrenados y temibles que tiene Corea del Norte, que son conocidos por ser absolutamente leales y dispuestos a cualquier cosa que ordene Kim Jong-un, porque si no, no sería su guardia personal, pues van a tener la oportunidad de entrenarse junto a los rusos para combatir y matar, porque esa es la misión. ¿Saben quiénes quedan en curso ahorita? No son soldados ucranianos en su mayoría. Son mercenarios de la OTAN, soldados de la OTAN encubiertos. Y miren, ahora les voy a mostrar esto, porque en México tenemos un dicho entre abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Ya salió Blinken bien asustado. El mundo tiene que prestar atención a ver lo que está pasando aquí. Es bárbaro, es ominoso. Corea del Norte está mandando tropas al territorio ruso. Ojo, Rusia puede hacer lo que se le hinche la gana en su territorio. Pero hay esta crítica. ¿Por qué no hay crítica? A ver, Washington está mandando mercenarios de los países miembros de la OTAN que están en Kursk y ahí sí nadie tiene que decir nada. Washington está mandando armas a Ucrania por montones, más de 61,000 millones de dólares y ahí nadie tiene que decir nada. Chitón. Pero si Corea del Norte manda tropas de élite dentro del territorio ruso, entonces hasta una reunión de seguridad hacen. Ahora lo van a ver. ¿Por qué? Repito, a confesión de parte, relevo de pruebas. Porque le duele, porque sabe que van por sus soldados, por sus muchachos, como ellos les dicen. Imagínense el impacto
que esto está teniendo en Washington y también, por cierto, en un aliado muy cercano de Washington, que es Seúl. Bueno, no se los voy a contar mucho. De hecho, tengo 2 clips de nuestros amigos corresponsales de AFP que están cubriendo en la zona. Y después les voy a decir dónde está la confesión de parte de Blinken y el relevo de pruebas de todas las suposiciones que nosotros querramos hacer aquí. Él ya se confesó. Corea del Norte apoyará a Rusia hasta su victoria en Ucrania. Así lo afirmó el viernes su ministra de Relaciones Exteriores, Choe Son-hui, al reunirse en Moscú con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. La República Popular Democrática de Corea tiene una confianza inquebrantable en que el ejército y el pueblo ruso, que se han levantado con determinación en la justa lucha para acabar con la prepotencia y las acciones unilaterales de Estados Unidos y Occidente, y establecer un nuevo orden internacional, lograrán sin duda la victoria bajo la sabia dirección del camarada presidente Putin. Repetimos que siempre estaremos al lado de nuestros camaradas rusos hasta el día de la victoria. Sus declaraciones se producen entre temores de Ucrania y las potencias occidentales de que Corea del Norte envíe soldados a la ex República Soviética, donde Moscú lanzó una ofensiva en 2022. Los diputados rusos votaron en octubre, por unanimidad, la ratificación del Tratado de Asociación Estratégica Global con Pyongyang, que prevé ayuda militar inmediata en caso de agresión armada por parte de terceros países. Mientras tanto, Corea del Norte aumentó las tensiones con el lanzamiento de su nuevo y más avanzado misil intercontinental de combustible sólido, con el objetivo de reforzar su capacidad de disuasión nuclear. El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó el lanzamiento del Hwasong-19, que voló más alto y más lejos que ningún proyectil disparado anteriormente. El desarrollo de misiles de combustible sólido, más rápidos de disparar y más difíciles de detectar y destruir, ha sido un viejo objetivo del líder del régimen comunista. La canciller norcoreana afirmó que su país iba a reforzar su arsenal nuclear. 2 cositas aquí. Por cierto, recuerden que siempre estamos en vivo en nuestro podcast, en la sección de lives. Para nuestros amigos que nos siguen, sobre todo de Europa, hacemos estos clips en horario diferido para que les lleguen las notificaciones. En estos momentos estamos en vivo y estoy leyendo un comentario de Leonel Alvarado que dice: estoy en desacuerdo contigo. Contigo se escribe igual. ¿Cuál fue el mal tan grande que te hizo Estados Unidos, que lo odia tanto? Bueno, quiero aclarar. Como dice Maduro, para los Estados Unidos lo que yo tengo es amor. Y de verdad, no solamente porque tengo mucha familia en los Estados Unidos, sino porque comparto la mayoría de la forma de pensar de los estadounidenses. La mayoría de los estadounidenses quieren paz. La mayoría de los estadounidenses no quieren que sus impuestos se vayan a una guerra que no es suya. No nos confundamos, ese es el objetivo de una pequeña élite. Pero ahora déjame decirte, Leonel, te contesto con otra pregunta. ¿Cuál fue el mal tan grande que te hizo Rusia para no pensar objetivamente? Porque Washington sí puede tener una alianza militar llamada OTAN y entonces todo el mundo tiene que decir que es a favor de la democracia, cuando en realidad es del saqueo de petróleo y de la venta de armas. Pero cuando Rusia tiene una alianza con Seúl, con Corea del Norte, entonces sí, todos tenemos que asustarnos porque eso es diabólico. Amigos, yo creo que tenemos que ver las alianzas militares como lo que son, alianzas militares y ya. Finalmente dice Jaime, Rusia tiene mucho derecho a meter a los soldados que quiera a su propio territorio en Norcorea. Es muy su tierra. Y como dicen Doña Lupe, cuando en la película de La Ley de Herodes llega Juan Vargas, pues mire, licenciadito, esta es mi casa y en mi casa yo meto a quien se me dé mi refregada gana. Pues Doña Lupe, la sabia Doña Lupe, en paz descanse, por cierto, hasta el cielo le mandamos un beso, pero cuánta razón tenía. Ahora, regresando a este análisis, miren, para empezar, ¿qué fue lo que vimos en el clip ahorita de nuestros amigos corresponsales de AFP? Ya no hay negación. Ya Corea del Norte sale y dice, sí, mis tropas están ahí y vamos con Rusia hasta la victoria. Y además dice algo muy importante entre líneas, ¿Saben que Corea del Norte tiene más de 1 millón de soldados listos para la guerra en estos momentos para mandarle a Rusia? Más de 1 millón, no estoy exagerando. No tienen otra cosa que hacer, no la giran de nada. Corea del Norte se levanta y se desocupa.
No tienen nada que hacer con el mundo porque les han cortado todas las vías de comunicación. No comercian, no tienen fábricas, no hacen autos para vender nada. Están para la guerra y en su propia economía, con todas aislada por la serie de sanciones. Entonces no tiene otra cosa que hacer más que entrenar soldados para la guerra. Y ahora precisamente lo que están haciendo es pues mandarlos para que ganen experiencia real de combate, que es una verdadera pesadilla para la OTAN, para Washington, para Corea del Sur. ¿Por qué es una pesadilla? Yo les dije en un principio, parió un chamaco la peor pesadilla de la OTAN y la peor pesadilla de Washington y también la de Corea del Sur. ¿Por qué parió? La Cochi. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora, amigos, Corea del Norte tenía el tamaño, tenía los números. Estamos hablando de un ejército, hay que recordarlo. Un ejército de 1.300.000 soldados que ahí están. No hacen otra cosa más que entrenar para la guerra. La cuestión es que no han tenido guerra. Entonces no tienen experiencia en combate. Cuidado con esto, porque no se habían metido en una guerra de esta magnitud directamente contra la OTAN. Lo que queda en Kursk en estos momentos son tropas de élites de mercenarios de países miembros de la OTAN. Esto no había pasado desde la guerra de Corea. Hablamos de hace 70 años. Y ahora viene lo más preocupante, porque si estos soldados norcoreanos aprenden en Rusia las tácticas modernas de guerra, no de hace 70 años, de hoy, aprenden a usar drones FPV, aprenden a usar municiones merodeadoras, aprenden a usar equipos de guerra electrónica que Rusia maneja muy bien. ¿Quién los va a parar en un conflicto futuro? En Asia. Se van a especializar en esto. Y si hoy mandan 8,000 o 10,000, van a regresar a darle entrenamiento al otro 1.300.000, ¿Está lista la OTAN para enfrentar un ejército de 1.300.000 soldados norcoreanos con experiencia de batalla contra sus propias tropas? Por eso, amigos, les decía que parió un hijo la peor pesadilla de Washington y de Corea del Sur y de la OTAN. Pero si creen que realmente yo exagero y no están preocupados en absoluto por esto, entonces díganme por qué Blinken agarró el avión y se fue, echó la mocha a Corea del Sur y esto fue lo que dijo. Estados Unidos indicó el jueves que unos 8,000 soldados norcoreanos llegaron a la región rusa de Kursk en la frontera con Ucrania y están preparados para entrar en combate en los próximos días. La información fue brindada por el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken tras reunirse en Washington con su homólogo surcoreano. La información más reciente indica que hasta 8,000 de esas fuerzas norcoreanas han sido desplegadas en la región de Kursk. Todavía no hemos visto a estas tropas desplegarse en combate contra las fuerzas ucranianas, pero esperamos que eso ocurra en los próximos días. El ministro de Defensa de Corea del Sur afirmó que Pyongyang también envió a Rusia más de 1,000 misiles y millones de piezas de municiones. Añadió que Rusia ha dado entrenamiento a las tropas norcoreanas en artillería, drones, operaciones básicas de infantería, incluida la limpieza de trincheras, lo que indica que tienen la intención plena de usar esas fuerzas en la línea de frente. Ese Blinken es un loquillo, ¿no? O sea, vean su lógica. Israel tiene derecho a defenderse. Por eso 7 de cada 10 bombas que Israel revienta en Palestina para matar inocentes están pagadas por la administración de Biden. No en su territorio, afuera, en Palestina y en Líbano. ¿Por qué? Pues porque Israel tiene derecho a defenderse. Rusia no, dentro de su propio territorio. Por eso dice que está muy atento a ver qué hacen esos 8,000 soldados norcoreanos, que es indignante, que van a estar siguiendo esto, pues que hay que estar aquí pendientes. En su territorio, en Rusia. ¿Para qué? Para defender el territorio de Kursk, que es ruso y siempre ha sido ruso, en contra de la llegada, invasión, como ustedes quieran llamarlo, de mercenarios de países miembros de la OTAN. Por eso les decía yo, a confesión de parte, relevo de pruebas, porque es algo que le preocupa mucho a Blinken, al Departamento de Estado, porque los muchachos que están ahí, pues son muchachos de la OTAN, son mercenarios de países miembros de la OTAN y al final
Los norcoreanos, estas tropas de élite y los rusos van por los muchachos mercenarios de la OTAN. Por eso es que precisamente hoy están tan preocupados. ¿Cómo los sacan de ahí? Sí, los cercaron. Cayeron en una trampa, ya no hay salida de Kursk. Están encuevados en Sutka. Y por cierto, porque también están defendiendo una de las arterias para cortar el suministro de gas a Europa y que finalmente Europa no tenga más que pues comprar gas occidental. Es como el marido celoso que le quita todas las amistades a la mujer para que no dependa más que de él. Bueno, ahora estamos viendo esta situación. Y piensen en esto nada más. Corea del Norte siempre ha tenido una de las fuerzas militares más grandes del planeta, ¿eh? Ahí está aislado y lo que quieran ustedes, pero en términos de números, déjenme probárselos, porque de acuerdo con un informe que leía yo precisamente aquí antes del podcast, el informe de Military Balance dice que el ejército de Corea del Norte suma alrededor de 1.3 millones de efectivos activos. No hablamos de reservistas, hablamos de activos. Algo que no es poca cosa. Estamos hablando de una fuerza que supera en número por mucho a la de Corea del Sur. Nada más que a diferencia de Corea del Sur, pues Corea del Norte no tenía la tecnología. No tenía el acceso a componentes. Ahora Rusia le está abriendo el acceso al entrenamiento, a la tecnología, a el entrenamiento en combate y directamente con tropas de élite de la OTAN. Por supuesto que Corea del Norte está diciendo pago por ver. Yo voy. Y no necesariamente por amor al territorio ruso. Cada quien se rasca con sus uñas. Es por la experiencia de combate. Porque aproximadamente entre 500,000 de soldados que están activos ahí pues están dispuestos a entrar en este juego. Aquí está el truco. Tener un ejército numeroso no garantiza que sea efectivo en combate. ¿De qué te sirve tener 1.300.000 soldados que pues dices que pues, no hacen otra cosa más que entrenar, pero jamás han estado en una guerra desde hace 70 años? Y las guerras están evolucionando a pasos agigantados. Ese es el verdadero taglón de Aquiles de Pyongyang. Desde siempre, el aislamiento. Sobre todo después del fin de la guerra de Corea, pues los norcoreanos no han estado involucrados en un conflicto pues, de gran escala. Sí han participado en algunas operaciones aquí y allá, algunas bastante oscuras, fuera del radar, pero nunca en un conflicto de esta magnitud y con este nivel de tecnología. Entonces, pues la pregunta es, ¿qué tan preparado está realmente ese ejército enorme para enfrentarse en un campo de batalla moderno? El podcast de ayer, por cierto, que pueden ir a verlo en los clips de hoy, hablábamos precisamente del enorme problema que tiene Ucrania para juntar reservistas. Es un problema terrible que tiene en estos momentos Zelensky. 100,000 desertores nada más en los últimos meses. Y por el otro lado, del otro bando no hay problemas, no solo de reservistas, sino que ahora hay hasta voluntarios, que 8,000 es la punta del iceberg. Ahí tiene, repito, Pyongyang, 1.300.000 soldados que se levantan y se desocupan, no tienen nada que hacer. Y si les ofreces una guerra, te la van a comprar a la primera. Bueno, ahora que están entrenándose junto a los rusos, pues esa respuesta, amigos, del rezago de que sí tienen un ejército numeroso, pero no tienen experiencia en combate, va a cambiar. Y aquí es donde viene un giro bastante interesante, porque lo que Corea del Norte no ha tenido en décadas, pues era eso, por el aislamiento, las sanciones, y ahora lo están obteniendo con Rusia, que es su aliado. Y esa oportunidad de entrenar en el frente de batalla de Ucrania es invaluable para cualquier ejército que busque modernizarse, porque no se trata solamente de apuntar y disparar. En los campos de Ucrania es diferente, porque ahí hay mercenarios de la OTAN. Rusia también tiene que tener mucho cuidado con lo que hace, ¿eh? Y tiene que aprender de Occidente, porque Occidente ha hecho de estas tantas veces que ya hemos perdido la cuenta y al final le terminan creciendo los enanos y crea monstruos que luego se les sale de control y terminan yendo en su contra. ¿Quieren ejemplos? Al Qaeda, Hamas. La lista es enorme, pero por ponerlo, los dos más impactantes. Entonces ahora estamos viendo cómo pues, Rusia tiene también que evaluar esto. ¿Hasta qué punto le va a permitir crecer a Corea del Norte como un aliado sin que en algún punto esto se vuelva en su contra? Acuérdense de esto. Porque, claro, para el momento en el que estamos viviendo, que se trata no solamente de sobrevivencia, sino de dar un golpe en la mesa,
Pues, ¿qué le ofrece Rusia a cambio? Pues le ofrece la posibilidad de aprender a manejar lo mejor de lo mejor, desde drones, desde última generación, cómo funcionan los sistemas de guerra electrónica que son los más avanzados que hay en el mundo, los de Rusia, que pueden deshabilitar incluso comunicaciones y radares de los F-35, cómo combatir el equipo más avanzado que tiene el peor enemigo de Corea del Norte, que no solamente es la OTAN, sino también es el mismo equipo que tiene Corea del Sur. Y entonces, pues esto significa, para un soldado norcoreano acostumbrado a manejar equipos antiguos, bayonetas de la época soviética, pues ahora se van a encontrar con lo último en tecnología de combate. Y ya están absorbiendo cada lección que pueden. Y ojo, porque no es solamente tecnología. Estamos hablando de experiencia práctica y la diferencia entre un soldado que ha estado en combate real y uno que solamente conoce la teoría, pues es abismal. Ahí está la diferencia de ganar o perder un conflicto, amigos. Ese es el problema. Y Corea del Norte y Rusia siempre han tenido esta especie de enemistad con Estados Unidos. Es algo que los une. Pero, pues a ver, estos dos países que ahora están más cerca que nunca, que están formando una alianza, una especie de OTAN o de anti-OTAN, pues con cada semana que pasa, ya el ejército norcoreano no solamente gana fuerza, también está ganando experiencia, la experiencia que le faltaba. Por eso Blinken está en Corea del Sur. Por eso está preocupadísimo. Y si llegan a integrar toda esta experiencia en su doctrina militar, agárrense, sobre todo Corea del Sur, porque lo que vamos a ver es un cambio drástico en el equilibrio de poder, sobre todo en Asia y a Estados Unidos, a Corea del Sur, a la OTAN, pues no les preocupaba antes tanto el número impresionante de soldados norcoreanos. Pues sí, 1.300.000 que no saben más que usar bayonetas, no tienen práctica en guerras modernas, pero ahora todo eso va a cambiar. Y entonces ya se les va a hablar de usted. Imagínense las implicaciones de un conflicto futuro en la península coreana. Corea del Norte es uno de los grandes proveedores ahora militares de Rusia. La fábrica militar de Rusia, la nueva fábrica militar, ¿qué le va a vender? ¿Bayonetas? Rusia no le va a comprar eso. Rusia le va a enseñar a Corea del Norte, ahora sí que como dicen aquí en Canadá cuando recién llegas, conmigo va a aprender a trabajar. Pues sí. Entonces lo que le va a enseñar a hacer es equipo militar moderno, para que lo produzca barato, rápido, se lo venda, pero también se lo van a quedar ellos. Van a fabricar el suyo propio. ¿Qué tan preparado está Corea del Sur y Estados Unidos para esa nueva amenaza que se les viene encima? Con un ejército norcoreano, imagínense que está en vías de modernización, que está ganando experiencia de batalla contra el mejor equipo que tiene la OTAN, que no hablamos de simulaciones militares, hablamos de ejercicios reales en una batalla, en una guerra real de combate. Y aquí está la otra pieza clave en todo este rompecabezas que vale la pena, por supuesto, echarle un ojo, porque aquí estamos viendo cómo Corea del Norte pues va a desarrollar, repito, otro tipo de armas, otro tipo de tecnologías que pues antes no tenían, y esto va a cambiar todo el escenario de guerra, por supuesto, porque hasta ahora el arsenal norcoreano pues estaba compuesto pues mayormente por equipo soviético antiguo. Incluso las primeras municiones que les vendió, salía a Occidente a mofarse y decir, le está vendiendo pólvora mojada. Le está vendiendo municiones que tienen ahí 70 años en una bodega. AK-47 viejos. Tiene muchos, pero pues no precisamente son los mejores ni los más modernos. Ahora ya todo esto está cambiando. Ya Corea del Norte sabe y tiene acceso a armamento que antes ni siquiera sabía que existía. Lo veía en alguna película Kim Jong-un. Pero ahora ya sabe lo que es, cómo funciona y cómo se fabrica un dron FPV, por ejemplo, que son muy precisos, que son casi imposibles de detener. Vean si no en Israel, vean si no en Rusia y en Ucrania, que tienen municiones merodeadoras, que pueden rastrear un objetivo, que pueden atacar en el momento exacto, y sistemas avanzados de guerra electrónica que van a poder desactivar todas las comunicaciones de Corea del Sur y de Washington ahí, después del otro lado de la raya en Corea del Sur. Y amigos, esa es la peor pesadilla para cualquier analista militar en Occidente, incluido la OTAN y por supuesto Washington. Finalmente, miren, algo muy importante. El campo de batalla en Ucrania, que tiene muchísimas similitudes con las condiciones, por cierto, que también enfrentaría Kim Jong-un y su ejército en un hipotético conflicto si existiera o si reventara en la península.
no solamente hablamos de la geografía, que es bastante similar, ¿eh? En muchas zonas es similar. El clima, que juega un papel importantísimo en cualquier operación militar. Entrenar en un ambiente que no es el suyo, que simula las condiciones de su propio país, pues esto, amigos, es algo invaluable para las tropas norcoreanas, sobre todo ahora que se viene el invierno. Ahí van a aprender a usar lecciones de combates que van a aplicar, por supuesto, para su propia supervivencia. Ahora, Corea del Norte, pues también ha estado buscando una oportunidad como esta por mucho tiempo para modernizar a todo ese ejército. Sí, tiene un montón, pero ¿de qué le sirve si era rezagado por todas las sanciones? Y esto ya está cambiando. Y de ahí, amigos, todo esto que hoy estamos viendo. Leí ahí un artículo. Tyler Rogoway, que es el editor jefe de la publicación militar estadounidense Warzone, decía, fíjense, porque esto no nada más es una impresión de nosotros. Leía yo en la mañana que decía que casi todos los analistas occidentales han subestimado la relación que tejió ahí muy fina Rusia y Corea del Norte. Lo dijo él en su columna, dijo que estamos viendo una alianza que iba mucho más allá de una diplomacia o del intercambio de favores o de municiones. El mismo Rogoway dijo que la posibilidad de que Corea del Norte envíe más tropas, que no nada más son 8,000, que hay hasta 1,000,000 ahí dispuestos a entrar al conflicto, porque si del 1,000,000 pierde 300 y fue un gran desastre, es más, miren, si pierde 500, piensen que los otros 500 que les quedan son prácticamente 500,000 de élite que van a entrenar a toda la península si es necesario, porque de eso la giran. Y ahí se hace lo que diga Kim Jong-un y se acabó. Amigos, esta es la gran preocupación que tiene en estos momentos tanto la OTAN como Estados Unidos, como por supuesto que también Corea del Sur. La encuesta, amigos, gracias a todos por participar. ¿Es incongruente criticar a Rusia por recibir soldados norcoreanos? La pregunta es porque, bueno, pues vemos a Blinken muy preocupado por esto, pero no se preocupa cuando 7 de cada 10 bombas que revientan en Palestina son pagadas por ellos. ¿Por qué de un lado sí y de otro no? Dicen que por el derecho a defenderse. Entonces no todos tienen derecho a defenderse. ¿Es incongruente criticar a Rusia por recibir soldados norcoreanos? El 63% dice que sí, que es doble moral. El 20% cree que no hay diferencias claras. Y el 16% cree que depende de la amenaza. Pues vamos a monitorear, por supuesto, muy de cerca esto, amigos. Muchas gracias a todos por conectarse a nuestro podcast y nos vemos en el siguiente.